iniciamos esta gran jornada que tenemos para ustedes y queda como presentador de esta conferencia el director del Centro de Investigaciones Judiciales, doctor Leonel Pérez Nieto Castro. Adelante, doctor. Para la Escuela Judicial es un privilegio organizar reuniones de este tipo, porque nos da la oportunidad de invitar a profesores destacados, muy destacados de México y del extranjero, a fin de que nos vengan a tratar los temas correspondientes. En esta ocasión, nuestro tema es la ética y tenemos con nosotros a un buen amigo, viejo amigo, aunque yo soy el viejo y él es el amigo, el doctor José Luis Soberanes. El doctor José Luis Soberanes nació en Santiago de Querétaro, no digo la fecha, y realizó sus estudios de profesionales de licenciatura en Derecho en la UNAM, en donde obtuvo el título de licenciado en Derecho con mención honorífica. En esta facultad, en la Facultad de Derecho de la UNAM, es profesor de Historia del Derecho desde hace 45 años, que es el tiempo que tengo yo de conocerlo a él. Y realizó sus estudios de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, en España, esa bellísima universidad y sobre todo bellísimo lugar en donde se come, por supuesto, la mejor paella de España. En Valencia, en la Universidad de Valencia, obtuvo el grado de doctor en Derecho sobresaliente cum laude. Ha impartido cursos de maestría y doctorado en distintas universidades del interior del país y actualmente se desempeña además como investigador titular C definitivo de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también desde hace ya 45 años. El doctor Soberanes es investigador nacional nivel 3, o sea, máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores, y es autor de 193 artículos publicados en revistas especializadas y ha participado como autor, coautor o traductor de 69 libros, 14 de investigación, 14 de docencia y 41 de divulgación. Fue el doctor Soberanes director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El doctor Soberanes, como ven ustedes, además de ser un profesor altísimamente capacitado y un nivel académico máximo, accedió a venir con nosotros y hablar de su tema. El doctor Soberanes quiere hablar en el podio, así que por favor, adelante. Antes de empezar con mi intervención, yo quisiera dar un regalo a esta escuela que les he traído. Un poco voy a quedar en deuda porque es un libro que originalmente era de 4 volúmenes, pero me han dicho que el quinto era muy grueso y que van a tener que ser 2. Sin embargo, como lo ha editado la Cámara de Diputados Federal, pues ante el problema, que no es problema, ¿verdad?, del cambio de legislatura,
pues un poco se ha parado la edición de este libro y espero que se termine. Yo, mientras tanto, les traigo los 3 libros que acaban de salir y cuando se hagan los 2 restantes, con todo gusto se los haré llegar. ¿Qué es lo que traigo y por qué lo traigo aquí a esta escuela? Es un libro muy valioso, que escribió un jurista, uno de los mejores juristas mexicanos del siglo XIX. Me refiero a don Isidro Antonio Montiel y Duarte, ilustre jurista yucateco. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el Poder Judicial del Estado de México? Bueno, porque don Isidro hizo toda su carrera aquí, en el Poder Judicial del Estado, siendo, como les digo a ustedes, un destacadísimo jurista. Después fue a la Ciudad de México, el presidente Juárez lo nombró ministro de la Suprema Corte, después fue electo fiscal general de la Nación y pero lo que es, bueno, y cuando terminó de ahí, pues como el señor tenía que vivir, se contrató de agente del Ministerio Público, pues para vivir, ¿no? Entonces, lo importante, la obra de él más importante, y claro, yo no he venido aquí a hablar de don Isidro Montiel y Duarte, la obra más importante, la hizo acá en el Estado de México, y en este tribunal, como les digo, donde fue juez, magistrado, etcétera. Y con una obra jurídica impresionante, todas las cosas que hizo. Y este libro, el Derecho Público Mexicano, es un análisis de la evolución del derecho constitucional de nuestro país como nadie ha hecho, ¿verdad? Lo malo es que este libro no se ha conocido y por lo tanto hay muchos detalles de esta historia constitucional que no se conocen. Pero a mí me interesó un detalle muy curioso. El 30 de enero de 1861 fue nombrado magistrado, bueno, entonces se decía ministro, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Y fíjense ustedes, aquí viene lo interesante, que él no aceptó el cargo. ¿Y por qué no aceptó el cargo? Dijo él, los pocos e insignificantes servicios que había prestado como empleado no llenaban las condiciones que la Constitución exigía para haber podido ser elevado a la magistratura. Imagínense a alguien que lo nombran magistrado del Tribunal Superior de Justicia y dice, señores, yo no tengo los merecimientos para ese cargo. Muchas gracias, con permiso. Desgraciadamente, pues hoy día ya de esto ya no queda. Y por eso he visto interesante traer a regalar a la escuela los 3 primeros tomos del Derecho Público Mexicano. Muchas gracias, doctor Soberanes. Es un gran regalo, efectivamente, Isidro Montiel y Duarte, sobre todo para un maestro que se ha dedicado a la historia del derecho, pues es un tesoro, y será un tesoro para nosotros en nuestra biblioteca. Isidro Montiel Duarte fue un hombre tan brillante que, además de constitucionalista, escribió un par de artículos en la revista El Foro del siglo XIX sobre derecho internacional privado. O sea que por ahí lo conocí yo también hace muchísimos años. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias. A nombre del doctor Rojas, muchas gracias. Bien, pues me toca a mí hablarles a ustedes dentro de este congreso uno de los temas más interesantes de la actualidad y que desgraciadamente en México se conoce poco, la objeción de conciencia.
lo primero que nos preguntamos es, ¿y qué es la objeción de conciencia? Dos autores españoles que han escrito un libro que es el clásico ya hoy día del tema, dice que consiste en el rechazo del individuo por motivos de conciencia a someterse a una conducta que en principio sería jurídicamente exigible. O sea, que un individuo no cumple una conducta jurídicamente exigible por motivos de conciencia. Como les digo a ustedes, en México ha sido poco estudiado el tema, aunque ha existido desde hace mucho tiempo y recientemente pues ha tenido como que una mayor fuerza, como veremos a continuación. Y podemos ver pues varios ejemplos, como pues el tema de objeción de conciencia ha estado vinculado al tema de libertad religiosa y el tema de libertad religiosa pues no tiene buena prensa en México, pues no ha sido tampoco algo que haya interesado a los juristas. Por otro lado, nuestros jueces normalmente tienen una formación, bueno, no solamente los jueces, sino los abogados litigantes, muy positivista. O sea, hacen lo que manda la ley y punto, ¿no? O sea, fuera de lo que dice la ley, aquello no es derecho. Derecho nada más es lo que está marcado en la ley. Y por lo tanto, pues esto hace que la objeción de conciencia tampoco tenga un interés particular. La objeción de conciencia se inició como la objeción militar, o sea, ese fue el comienzo. Tenemos siempre el peligro de caer pues, en el expediente fácil de decir, la objeción de conciencia es rechazar hacer un servicio militar, ¿verdad? Porque ese fue el inicio de esta institución y se desarrolló, empezó en Europa y en los Estados Unidos por algunas denominaciones como por ejemplo los anabatistas, los menonitas, los amish, los hermanos moravos, los testigos de Jehová y los cuáqueros. En la Iglesia Católica no se obliga a la objeción de conciencia, sin embargo, aquel que la quiere ejercer se le permite que, por motivos de conciencia, deje de cumplir una obligación legal. La objeción de conciencia tiene varios tipos, no es nada más decir ya no hago un servicio militar. Unos, por ejemplo, puede ser a sacar la cartilla, lo que nosotros llamamos sacar la cartilla, ni siquiera eso quieren hacer. Por ejemplo, es el caso de los testigos de Jehová. Otros hacen objeción de conciencia al uso de armas, o sea, ingresan a filas, pero se niegan a usar las armas. Hace poco vi yo una película de la Segunda Guerra Mundial de un testigo de Jehová que se había negado, entonces lo metieron como enfermero y ahí salvó muchísimas vidas en la Segunda Guerra Mundial sin tener un arma, pero simple y sencillamente pues con sus propias manos. Hay otros que ya tienen la objeción de conciencia a participar en una guerra en general y hay otros que tienen la objeción de conciencia total, nada que ver con lo militar. ¿Cuáles son los motivos por los cuales una persona se niega al servicio militar? Pueden ser religiosos, éticos, morales, humanitarios, filosóficos o similares. En algunos países lo que han establecido son prestaciones sustitutorias. No quieres entrar a esto, tendrás que hacer estas otras posibilidades, ¿no? Y
por ejemplo, pues en los países europeos, que ya el servicio militar no es obligatorio, pero cuando era obligatorio daban siempre esta posibilidad de objetar conciencia, ¿no? Como les digo a ustedes, se originó en los Estados Unidos desde el siglo XVII. Imagínense ustedes desde cuándo había grupos de cuáqueros, moravos, que hacían objeción de conciencia en el siglo XVII. La objeción de conciencia, ya regresando ya de manera más general, vemos que está estrechamente vinculada al derecho de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Nos dice un autor norteamericano, profesor de la Universidad de Georgetown, llamado Shah, dice: la religión es el esfuerzo de los individuos y las comunidades por entender, expresar y buscar la armonía con una realidad trascendente o inmanente, pero universal, de tal importancia que les hace sentirse obligados a organizar su vida en torno a su comprensión de ella, o quienes por ella, en su conducta moral, y a comunicar esa devoción a los demás. Así nos dice este señor de lo que se debe de entender por esta libertad religiosa. Si ustedes se fijan, por eso he querido traerles esta definición, esta libertad no implica afiliación a una religión establecida, es decir, pues yo me voy a hacer ortodoxo, o me voy a hacer luterano o católico, ¿no? Es algo que va mucho más de las simples instituciones religiosas. Inclusive no puede pertenecer a ninguna institución religiosa. Por eso ya hoy día no nada más se habla de libertad religiosa, sino también de libertad de conciencia, que día con día va adquiriendo una mayor entidad, la libertad de conciencia. La libertad de religión tiene dimensiones tanto privadas como públicas, nos dice el mismo autor. Es la libertad de rezar, de adorar, de comunicarse con compañeros que sientan y piensen de modo similar, de dar testimonio público de nuestras creencias y compromisos, de ser visiblemente religioso en la vida pública, de asociarse libremente sobre la base de la religión y de tener un encuentro pacífico y en condiciones de igualdad con personas de ideas diferentes. Es la libertad de organizar y actuar políticamente, de votar, de tener argumentos sobre las políticas públicas y de legislar basándose en las propias creencias religiosas en coherencia con los principios de justicia universal hacia los demás. Esa visión que había en el siglo XIX de identificar la libertad de conciencia con la libertad de culto está ya muy superada. En una sociedad democrática resulta impensable que el Estado obligue a sus ciudadanos a profesar o dejar de hacerlo una determinada religión, y no es más que uno de los derechos fundamentales reconocidos a todos los individuos. Y así, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que como ustedes saben, es el documento jurídico de mayor prestigio y por lo mismo de mayor trascendencia y relevancia por lo que se refiere a derechos fundamentales en el mundo entero. En su artículo 18 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. La última reforma que se le hizo a nuestro artículo 24 constitucional ya se va adecuando cada vez más a esa concepción de la libertad religiosa que habla el artículo 18 de la Declaración Universal. El texto vigente,
como probablemente ustedes recuerden, se reformó en el año 2013. Dice así: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Ahora bien, aquí ya con estos antecedentes nos preguntamos, ¿el actual texto del artículo 24 constitucional permite que se deje de cumplir una norma jurídica en virtud de contraponerse con esas convicciones? Y fíjense, no nada más son las convicciones religiosas, son las convicciones éticas, de conciencia y de religión, ¿verdad? Ese es el quid de la cuestión de lo que es la objeción de conciencia. Hoy día, la ciencia jurídica considera que el ordenamiento legal se funda sobre valores y no tanto en normas. Más que Estado de Derecho, hoy día se habla Estado de Derechos. Hoy día es inadmisible tomar una actitud negativa frente a la objeción de conciencia. No es, y ahí que tenemos que empezar a decir, no es una desobediencia al derecho. Pues el objetor no es un violador de la norma, sino es una persona que ejerce el derecho fundamental de libertad de conciencia. El objetor se enfrenta a un conflicto interior muy serio: obedecer la norma ética o la norma jurídica, desobedecer la ley o a la propia conciencia, optar entre un castigo material o uno espiritual. Así pues, hay dos tipos de objeción de conciencia: secundum legem y contra legem, según la ley y contra la ley, ¿verdad? No tenemos que confundir la objeción de conciencia con una desobediencia civil que pues, frecuentemente se pretende llevar, por ejemplo, huelgas de hambre. Ni es una ilegalidad permitida. Sin embargo, el artículo 1 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público la prohíbe. Dice: las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. Fíjese, aquí todavía se está hablando de libertad religiosa, y yo les he insistido mucho que la libertad religiosa es nada más una parte, y quizá hoy día más importante, la libertad de conciencia, la que cada individuo tiene respecto a lo más íntimo de él, ¿no? Bien, ¿cuáles son las principales objeciones de conciencia? O sea, a pesar de este artículo, existe en México el concepto de libertad de objeción de conciencia, y vamos a ver en qué casos concretos existe. En primer lugar, está la objeción de conciencia al servicio militar. Como les digo, pues fue la primera, y que es la clásica, ¿no? En México, ¿qué ha pasado? Bueno, hoy día ya el servicio militar pues prácticamente no existe, no hay. Quizá en algunas denominaciones, por ejemplo, pues les impiden irse a matricular, a sacar su cartilla, lo que decimos comúnmente cartilla. Y claro, antes pues era muy complicado porque había que tener cartilla para poder sacar el pasaporte, y no solamente cartilla liberada, sino resellada. Y cuando uno salía, hasta hace poco, hasta el siglo pasado, si uno quería salir de viaje, tenía que llevar junto con el pasaporte la cartilla liberada y resellada, si no, no se podía salir, ¿verdad? El caso de estas denominaciones que hacían, bueno, pues salir por tierra, en donde normalmente no se les exigía la cartilla. Pero tuvimos aquí un caso curioso,
que fueron las colonias menonitas de Chihuahua, que todos los conocemos pues por su forma peculiar de vestir, de comportarse, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, pues no aceptan muchos de los aparatos modernos, la luz eléctrica, usan todavía carros tirados por animales, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando quisieron, ellos tuvieron su origen en Holanda, cuando quisieron trasladarse a los Estados Unidos, ahí no les eximieron del servicio militar. Y sin embargo en México sí, el general Álvaro Obregón expidió un decreto donde a los miembros de la comunidad menonita no se les iba a exigir el servicio militar. Como por ejemplo, tampoco, de acuerdo con la ley de servicio militar, se les exige a los ministros de culto religioso, ¿verdad? Bien, hoy día, pues el servicio militar pues es más simbólico que real, por eso pues tampoco es que tenga así un interés en la cuestión del servicio militar nacional. Quizá en una de las cosas que decían, por ejemplo, ciertos judíos ortodoxos o los adventistas del séptimo día, cuando había el servicio militar los sábados, ¿verdad? Entonces decían que ellos no podían, y como se decía entonces, marchar el sábado, ¿no? ¿Por qué? Porque el sábado no se podía hacer. Bien, otro caso que tenemos es la objeción fiscal y militar. Esta la ejercen los pacifistas, y donde se niega a pagar al Estado el impuesto sobre la renta que se destina, después de un cálculo financiero, a cubrir gastos militares o de defensa. Entonces una persona puede decir, yo descuento tanto de mi impuesto sobre la renta porque eso se va a destinar para la guerra. En Estados Unidos han habido algunos casos, jueces que lo han tomado muy en serio, pero como ustedes comprenderán, pues el Estado no va a aceptar que se dejen de pagar impuestos por este tipo de razones. Esta es una cuestión de conciencia realmente pues llamada al fracaso. En tercer lugar, tenemos la objeción de conciencia al aborto, cuando se niega a ejecutar prácticas abortivas legales o cooperar directa o indirectamente a ello. Ustedes saben que en el año 2007 se legalizó el aborto en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, y se salvó el derecho de objeción de conciencia al personal sanitario. O sea, que en la Ciudad de México el personal sanitario que objete conciencia no se le obliga a practicar un aborto, salvo que no haya ningún otro médico o enfermera que estén ahí. Pero queda en la Ley de Salud del Distrito Federal consagrada la objeción de conciencia al aborto. Y así llegamos a una reforma federal que se hizo hace poco y que ha creado polémica. Ahora un poco se ha dejado a un lado. Me estoy refiriendo a la reforma de 11 de mayo del 2018, o sea, muy reciente, que se reformó la Ley General de Salud, adicionando un artículo 10 bis. De esta manera, la objeción de conciencia para el personal médico ya es para todo el país en materia de salud. ¿Qué dice este artículo 10 bis de la Ley General de Salud? Dice así: el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario, se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el artículo 10 bis de la Ley General de Salud? Bueno, pues que
el personal médico y de enfermería puede excusarse de participar en la prestación de los servicios médicos, ¿verdad?, objetando conciencia, ¿no? Y sin embargo, si se pone en riesgo la vida del paciente o se trata de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, ¿verdad?, por razones obvias, ¿no? Y en ese caso se incurre en una causal de responsabilidad profesional. Esta reforma, que tardó un poco en aprobarse, ha sido criticada por grupos de mujeres, de grupos de feministas, porque consideran que las mujeres que teniendo derecho a practicar el aborto lo piden, no se los dan, ¿verdad? Y entonces están privando a la mujer a ejercitar su derecho al aborto cuando lo tiene, y por lo tanto, pues es una reducción a todo ello. Aquí tuvo mucho que ver una norma oficial mexicana que promulgó el actual secretario de Salud, Narro, cuando dijo que una mujer que alegare violación y se presentara en un centro de salud, tendría el derecho a que se practicase el aborto. Entonces, los grupos pro vida se opusieron diciendo que, bueno, una mujer violada pues tiene que probar que fue violada, no decir yo fui violada y ya con eso se da por bueno. Hubo alguna discusión en este sentido, ¿verdad? Y esto tiene que ver precisamente con aquella norma oficial mexicana de Narro, ¿verdad?, en el cual pues el personal de salud puede objetar conciencia. Pero además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma legislativa. Acción de inconstitucionalidad que está pendiente, ¿verdad?, que todavía la Corte no ha resuelto al respecto. Bien. En cuarto lugar, tenemos la objeción a técnicas de reproducción asistida, de aquellos que trabajan en investigación y estudio de actividades relacionadas con la donación y la utilización de fetos humanos y que tengan la convicción de que las técnicas utilizadas afectan radicalmente la identidad moral de las personas o suponen un daño para el medio ambiente, los seres vivos o la dignidad y los derechos humanos de las personas. Entonces, en ese sentido, el personal médico también puede objetar conciencia. Claro, esto ya de acuerdo con el artículo 10 bis de la Ley de Salud, pues queda ya comprendido. Tenemos en quinto lugar uno de los temas también que están muy en boga en la actualidad, que es la objeción a la eutanasia, que consiste en participar de manera directa o indirecta en el suicidio asistido al alegar principios religiosos o morales. Bueno, en este sentido, hasta ahora, en México la eutanasia es un delito, es el suicidio asistido. Por lo tanto, un médico actualmente no tiene necesidad de objetar conciencia cuando se le pide que asista un acto de eutanasia. Bien. En sexto lugar tenemos la objeción de conciencia farmacéutica. Es cuando los farmacéuticos se niegan a vender determinados fármacos que interfieren en procesos vitales naturales, como la concepción o el desarrollo del óvulo fecundado, con el fin de respetar la libertad, el derecho a la vida o la salud del paciente, ¿verdad? Caso típico de los anticonceptivos o de la pastilla del día siguiente. En México, habiendo libertad de comercio, pues esta objeción de conciencia no parece no tener sentido el que se les
se quieran hacer objeción de conciencia. En séptimo lugar, tenemos aquí una cosa muy complicada. Yo lo estuve estudiando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lo vi muy complicado. Es la objeción a tratamientos médicos. Cuando un paciente, por convicciones religiosas o morales, se opone a recibir un tratamiento médico necesario o conveniente para el mantenimiento de la vida o la salud corporal. Aquí tenemos que distinguir el tratamiento, si se trata de un adulto o se trata de un menor de edad. Y esto tiene particular importancia, esta es una objeción de conciencia de los testigos de Jehová, concretamente a recibir transfusiones de sangre. La pregunta aquí que se hace es, ¿la transfusión sanguínea es totalmente necesaria para conservar la vida del paciente? ¿Verdad? ¿Existen sucedáneos a la transfusión sanguínea, como afirman especialistas miembros de la Torre del Vigía, o sea, la asociación religiosa que congrega a los testigos de Jehová? Claro, estas preguntas solo la ciencia médica las puede responder, pero yo me acuerdo que ellos me decían esto, es que nuestros médicos y muchos otros médicos están convencidos de que no es necesaria la transfusión sanguínea, se puede utilizar otro tipo de técnicas médicas, ¿no? Ahora, otra cosa más complicada es el impedir que un menor de edad reciba un tratamiento médico indispensable para conservar la vida o la salud personal. En ese caso, pues podrá tratarse de un homicidio o de lesiones, ¿verdad? Cuando una persona, testigo de Jehová, se niega a recibir una transfusión sanguínea y el médico accede y luego esa persona muere, pues el médico puede ser acusado de suicidio asistido, ¿verdad? Entonces, aquí es una cuestión nada fácil de resolver, pues por todo el intríngulis que trae consigo ello. Bueno, en octavo lugar, en la objeción de conciencia a participar en actividades o ceremonias de las escuelas, como pueden ser los honores a la bandera. Todos nosotros sabemos que en las escuelas de este país, tanto públicas como privadas, los lunes tienen la obligación de hacer honores a la bandera. Y en este caso, nuevamente, los niños testigos de Jehová están impedidos por su religión a participar en este tipo de ceremonias para honrar a los símbolos patrios, ya que consideran que ese honor solamente le es debido a Dios, ¿verdad? Entonces, hubo, sobre todo allá en los años 80, hubo casos dramáticos, niños expulsados, ¿no? Que por negarse a honores a la bandera, cosas diferentes cuando el profesor se negaba a hacerlos, porque entonces en ese caso es un problema laboral, pero a los niños no lo hacían y decían, a mí no me importa. Me llamó la atención porque por los años 90 en la Comisión de Derechos Humanos dijeron, bueno, no los obligan, pero pónganles 6 en civismo. Entonces, bueno, pues, no los obligo, pero te fastidio poniendo 6 en civismo. Bueno, así pues, el 14 de mayo del 2003, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expidió una recomendación general, la número 5. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede expedir recomendaciones particulares y también, aunque de manera mucho más limitada, recomendaciones generales. Y en esta recomendación número 5 se propuso a las autoridades educativas que se tomaran las medidas pertinentes para que a los niños testigos de Jehová se les respetara el derecho de objeción de conciencia. Y finalmente la Secretaría de Educación Pública aceptó esta recomendación, no sin la queja de algunos profesores. Me acuerdo, estábamos en
en Zacatecas, un grupo de profesores muy molestos conmigo, me dijeron, oiga, ¿pero qué estamos aquí formando, no? Monstruos que no tengan el amor a la patria. Bueno, pues yo creo que son dos cosas diferentes, pero los profesores, algunos profesores muy molestos porque ya se iba a permitir a los niños testigos de Jehová no hacer honores a la bandera. También en algunos países hay la objeción educativa cuando se hacen ciertas oraciones en las escuelas públicas. Entonces, hay escuelas públicas donde se hacen oraciones al principio de la clase y que entonces hay padres que dicen que no se obliga a sus hijos a asistir a lo mismo. Y aquí tenemos también otra cosa vinculada, que son los símbolos religiosos institucionales, cosa que en México no sucede, porque en las escuelas públicas no existen símbolos religiosos. Pero en países como Italia, España, por mencionar algunos, o inclusive en los Estados Unidos, ¿verdad?, en las escuelas hay símbolos religiosos. Hubo un caso muy famoso en Italia de una señora que era musulmana y que interpuso una queja ante la Corte Europea de Derechos Humanos porque en la escuela donde iban sus hijos había crucifijos. La Corte Europea se manifestó en contra y después el gobierno de Italia lo apeló, una apelación que hay ahí, y entonces ya se dijo que no, que porque el símbolo religioso no tenía ese carácter, sino era que parte de una cultura y de una historia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, hay la objeción de conciencia a ciertos contenidos docentes, cuando los padres se oponen a que en las escuelas de sus hijos den enseñanzas de tipo religioso o filosófico. Y esto ya se está dando. Antiguamente en las secundarias daban las clases de talleres, ¿no? Ahí fue donde todos aprendimos a la electricidad, ¿no?, y este tipo de cosas. Ahora ya se los cambiaron y ahora ya les dan otro tipo de materias para analizar obras literarias o de teatro tal. Y yo he sabido, porque me han consultado, que grupos religiosos se oponen. ¿Por qué? Pues porque estos seminarios, como ustedes llamarlo, se meten, ¿verdad?, en aspectos filosóficos o religiosos que su religión no comparte, ¿verdad? Entonces ahí, hasta ahora las autoridades escolares pues han sido prudentes y si los padres no quieren que sus hijos participen en este tipo de actividades, pues no participan y no pasa nada. Bueno, está la objeción de conciencia a la sindicalización, en virtud de que algunos credos religiosos consideran inmoral sostener un sistema en que se prime la confrontación sobre la caridad. Esto es muy raro, muy extraño. Sin embargo, sí existen otro tipo de objeciones laborales, como por ejemplo el descanso ciertos días. Por ejemplo, para los adventistas, el séptimo día es muy importante no trabajar el sábado. Yo no sé si ustedes recordarán, hace algunas semanas, una persona llegó a la casa del presidente electo a gritarle que por qué estaba trabajando los sábados. Dicen, yo no lo sé, que el presidente electo pertenece a esta denominación, que él es adventista del séptimo día y que al estar trabajando los sábados está violando una norma moral. Y aquel hombre empezó a gritar allá afuera de la casa de la transición, como le llaman, ¿por qué López Obrador trabajaba los sábados? Pues yo no sé más, lo que sé pues, se los comunico a ustedes, ¿no? Entonces, bueno, es el caso, por ejemplo, de los médicos que no se niegan a trabajar los sábados o los domingos, etcétera, ¿no? Aquí también
que se les dé facilidades para asistir a prácticas religiosas. Y una cosa que en México todavía no se usa mucho es cierto vestuario que en algunas religiones se utiliza, como por ejemplo la kipa de los judíos, ¿verdad?, que usan este gorrito, o el velo musulmán, ¿verdad?, que esto hoy día ya es un problema muy serio en Europa porque se ha prohibido a las alumnas de las escuelas públicas que vayan con el velo que no me acuerdo ahorita cómo se llama, ¿verdad? Ese mero. Entonces, ellas quieren hacer objeción de conciencia y hay un problema muy serio en Europa con respecto a este velo, ¿verdad? Aquí en México sabemos pues, que no hay más este problema. Me refería yo a la kipa porque hay lugares donde hay médicos que son judíos ortodoxos y a la hora de entrar al quirófano quieren traer su kipa y entonces dicen, no, usted no puede traerla porque viola las normas sanitarias de un cirujano que no puede entrar con eso, ¿verdad? En fin, aquí en México no se ha llegado a eso, ¿no? ¿Cómo la objeción de conciencia participar en un jurado? Porque aquí en México no hay juicio por jurado. La objeción de conciencia a los juramentos. Aquí en México, desde 1859, se cambió el juramento por la protesta de decir verdad. ¿Por qué? Porque jurar es poner a Dios por testigo. Entonces, ustedes se fijan, por ejemplo, en España, cuando entran nuevos ministros al gobierno, ellos escogen o jurar o protestar o prometer, como dicen ellos, ¿verdad? Aquí en México no hay ese problema porque en México no existe el juramento, está abolido por el artículo 130 constitucional. Está también la objeción de conciencia a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Esto, por ejemplo, existe en España. Si un juez no quiere celebrar por razones de conciencia, se puede negar a celebrar un matrimonio. Aquí en México, en aquellas entidades donde está legalizado, normalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo normalmente no se contempla el tipo de objeción de conciencia, que además es un descuido de la Suprema Corte, porque en ese sentido sabemos que nuestra Suprema Corte ha sido muy activa en obligar a muchos estados a que legislen sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. Y ahí no se ha dejado a salvo el derecho del celebrante a negarse por un prurito de conciencia, ¿no? Y por último, y cumplo mi horario, está la objeción de los ministros de culto a expresar lo que les ha sido confiado en el ejercicio propio de su ministerio, el llamado sigilo sacramental o secreto ministerial. Si a un sacerdote o un ministro le obligan en un juicio a decir qué fue lo que el fiel le dijo en el sacramento, él se puede negar. Y esto sí está consignado en el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión, tales como ministros religiosos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, aquí en México, los ministros de culto, llámese sacerdotes o llámese ministros o como sea, pueden negarse a dar una declaración alegando precisamente esto que es el sigilo sacramental o ministerial. Bien, ¿por qué hemos titulado esta intervención un derecho jurisdiccional? Normalmente la objeción de conciencia, si bien existen leyes, normalmente como va avanzando en los países más avanzados, es a base de la jurisprudencia. Cuando las personas quieren objetar conciencia y alegan su derecho, y entonces son los jueces, el caso pues en Estados Unidos con la objeción militar y muchas otras cosas,
precisamente por eso, porque hay el principio, como les decía yo al principio, perdón, del derecho de la libertad de conciencia. Entonces, por lo tanto, con base en esta libertad de conciencia, se permite que una persona deje de cumplir un deber legal. Y esto normalmente se ve muy fortalecido por nuestros tribunales. Yo no creo que la Suprema Corte de México esté muy por la labor, no creo que nuestra actual Suprema Corte esté muy dispuesta a ampliar estos conceptos, ¿no? Sino, pues, quizá tendrá que ser más la labor de los jueces menores. Hace poco yo supe el caso de un abogado que llevó un amparo a unos médicos adventistas del séptimo día. Les había pedido a la Secretaría de Salud, rendir un examen un sábado, y ellos dijeron, no, somos adventistas del séptimo día, no lo podemos hacer el sábado. Y se llevó el asunto con un juez, fue un amparo con un juez de distrito, y el juez de distrito lo concedió, ¿verdad? Ustedes miren, ¿qué dijo la Corte? Pues nada, porque el juez de distrito concedió el amparo el miércoles del sábado siguiente, el que iba a hacer el examen. Por lo tanto, pues ya no hubo la posibilidad de que llegara el asunto a la Corte. Pero sí, son los jueces de distrito, los tribunales colegiados, los que pueden ir marchando adelante en esto que es uno de los grandes aspectos de un Estado liberal y democrático de derecho como el que pretende ser el nuestro. Muchas gracias por su atención. Enseñanza de mi escuela judicial, poder judicial mexiquense y su escuela judicial. Orgulloso fruto soy de su simiente y del conclave y estirpe